voy a grabar este 3 también. Ya lo he grabado, pero ya no, no por parte, nada más para ya elaborado. Este es el 3 del grupo. Bueno, vamos a ver. Estos son los datos que se nos están dando, ¿verdad? Nos dice el estado acá, nos dice número 3, la visa. Nos están dando este estado de resultados, que es importante. ¿Por qué es importante el estado de resultados en esta información? Porque ya nos están dando aquí las distribuciones, ¿verdad? Y nos están dando la distribución de ventas y costo por cada uno de los productos que se venden por provincia. Pero nos dice acá elaborar un estado de resultados, y ya vemos, nosotros estamos viendo que la distribución de los costos lo están haciendo por producto. Entonces, obviamente aquí no nos están diciendo claramente, me parece a mí, eh, por producto o por provincia, simplemente tomamos la decisión que es por producto, porque ya la distribución de los gastos de operación se están dando por producto, ¿no? Eso es un elemento que nos debe guiar para decidir también si lo hacemos por provincia o por producto. Porque al leer aquí dice elaborar un estado de resultado integral por división del análisis, por división con análisis vertical. Solo presente los datos por divisiones y no haga el análisis de la columna totales. O sea que no hay que hacer la columna total en el estado de resultados. Cualquier partida que no tenga una lógica o una base lógica o asignada se distribuye sobre la base de ventas. Prácticamente aquí me está hablando, al decirme esto, me está hablando de los gastos, me está hablando de los gastos, los otros gastos, ¿verdad? Porque los gastos de operación ya están distribuidos, aunque no me dan la base por la cual fueron distribuidos, ya no, eso no me interesa para efectos de esto, porque ya de por sí, ya la distribución está dada. Entonces, por ahí ya no me preocupo tanto. Y dice, a ver, las divisiones con pérdida, o esto también es importante, las divisiones con pérdida, también se debe calcular el impuesto sobre la renta. Este elemento es importante porque en la vida real, en la lógica de un estado de resultados, todo estado de resultados que tenga pérdida no se debe calcular el impuesto. Pero en términos globales, en términos generales, totales, vemos que este estado financiero sí tiene una utilidad antes de impuesto. Lo que no sabemos es cuál es la distribución. Pues recordemos que al tener una utilidad, el porcentaje de impuestos sobre la renta, que es otra cosa que no nos dice, el porcentaje de impuestos sobre la renta se aplica sobre la utilidad antes de impuesto. Pero entonces, eh, esa razón por la cual está generando una ganancia aquí, se está calculando impuesto, nos obliga que en la parte interna, las divisiones, si alguna división genera pérdida, tengamos que calcular impuesto sobre esa pérdida también. ¿Para qué? Para que a la hora de totalizar los diferentes resultados me coincidan con el total del impuesto de renta calculado. Ahora, el ejercicio no dice cuál es la tasa de impuesto sobre la renta. Entonces, ¿cómo puedo sacar? ¿Cómo puedo determinar? Pues ya aquí, yo sé, aquí me está diciendo cuánto es el total del impuesto y aquí me está diciendo cuál es el total de la utilidad. Entonces yo hago una pequeña división, 160,000, ojo aquí, voy a ponerlo por acá, ¿verdad? 160,000, vamos a hacerlo, eh, insertar acá. Yo pongo 160,000 y lo divido entre 800,000, que es la utilidad antes de impuesto. Entonces esto me dice que la tasa de impuesto sobre la renta es un 20%. Entonces ya ahí
ahí ya por la información que tengo o la lógica de la operación, yo puedo obtener la tasa de impuesto sobre la renta, ¿verdad? Yo ya puedo tener la tasa de impuesto sobre la renta, es una forma de tenerlo ahí. Entonces ya con esos datos claramente identificados, hoy elaboro o hago la elaboración de, de, del estado de resultados. Y aquí lo tengo hecho. ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar las ventas, ¿verdad? Voy a necesitar las ventas, el total de ventas, ¿verdad? Aunque ella no, ahí me está preguntando, yo siempre lo voy a sacar, no me interesa sacarlo, es una cuestión, no lo pide el ejercicio, pero no está de más ponerlo. Entonces, ¿cómo saco ese total? Pues obviamente pongo las ventas, ¿verdad? Las ventas por producto que me están pidiendo acá, que me están dando, ¿verdad? Y ahí tengo las ventas. ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante? Sacar estas ventas. Primero porque en el estado de resultados tengo que ponerlo por grupos, ¿verdad? Y además porque me interesa sacar este porcentaje de ventas. ¿Por qué debo sacar ese porcentaje de ventas? Porque en el ejercicio como tal, ¿verdad? Aquí, en el ejercicio como tal, me está diciendo claramente, el ejercicio me está diciendo que hay algunas bases, hay algunos elementos que podría ser que tenga que tomar como que no tenga una base lógica, que tenga que tomar las ventas como base lógica. Y estamos hablando específicamente de, de los otros ingresos, ¿verdad? Acá, y estamos hablando de los otros gastos acá. Entonces, esto tendría que hacerlo por una división, por una base de, sobre las ventas específicamente. Hasta ahí, en términos generales, me van captando la idea. Es que está lloviendo mucho, no sé si me están escuchando bien. Sí, profesor, así fue como lo hice yo. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, excelente. Entonces, ahora sí, entonces vengo acá y hago la distribución. ¿Ok? Ya tengo las ventas aquí, el total de ventas, lo cojo de la información que me están dando, ¿verdad? Acá tengo la información y aquí tengo el total de ventas distribuido, ¿verdad? Pongo el total, no me están pidiendo eso, lo hago únicamente, lo estoy haciendo únicamente porque, bueno, ya hice el cálculo del impuesto a la renta, ¿verdad? Para poder determinar, pues ahí pude haberlo hecho aquí, ¿verdad? Entonces aquí yo simplemente cogí 160,000 y lo dividí entre, 160,000 y lo dividí entre 800 y ahí tenemos el 20%. Entonces ya yo sé que esta es la tasa de impuesto sobre la renta. Pero como les digo, eso no me lo está pidiendo el ejercicio, lo único porque voy a ocupar eso. Entonces tengo el total de ventas, el costo de ventas, también lo cojo en información. Aquí tengo el costo de ventas, ¿verdad? Ahí podemos observar el costo de ventas. Cojo este costo de ventas, 1.200.000, lo paso para acá. Cojo este total de concentrados, ¿verdad? Lo paso para acá. Cojo este total de costos seriales, ¿verdad? Y lo paso para acá. Entonces ya ahí tengo la utilidad bruta, bueno, aquí sí es una utilidad bruta sobre ventas, porque no estamos haciendo la distribución de gastos, de gastos variables y gastos fijos. Aquí estamos registrando el estado. Este es el que se conoce estado de resultados por el método de absorción. Es el que nosotros normalmente trabajamos, se llama método de absorción en términos en materia de costos. El otro se conoce como estado de resultados por el método directo. Bueno, ya eso lo veremos con más detalle cuando veamos el capítulo número 4, ¿verdad? Cuando llegue el momento. Entonces, veamos aquí, tengo la utilidad sobre ventas, ya sabemos cómo la sacamos. Luego registro los gastos de operación. Estos gastos de operación, ¿de dónde los cojo? De lo que ya metí, lo que tengo asignado en la tabla que me están dando. Ya esto en el ejercicio 2 tuvimos que calcular, aquí ya se nos están dando, entonces yo cojo estos valores, ¿verdad? Cojo este valor, me lo traigo para acá, eh, cojo este otro valor, lo traigo para acá, lo traigo para acá, y así con el otro también, ¿verdad? Cojo este valor y lo registro. Bueno, muy bien, ahí tengo los 5 millones, también los saqué en total, saco la utilidad neta de operación, luego me dice los gastos, la ganancia, perdón, otros ingresos.
me dicen que son 40.000. ¿Cómo saco esto? De ahí que, como sigo la instrucción, debo aplicar las ventas. Entonces ya yo aquí saqué los porcentajes de las ventas. Como ya saqué, como aquí saqué el total de ventas y saqué esto dividido entre 10 millones, 3 millones dividido entre 10 millones, 4 millones 400 entre 10 millones y 2 millones 600 entre 10 millones. Entonces ahí tengo los porcentajes correspondientes, ¿verdad? Tengo los porcentajes y aplico. Muy bien. Entonces, cojo los 40.000 y lo multiplico por el porcentaje de las ventas. Luego, los 40.000 por el porcentaje de las ventas de concentrados. 17.000. Después, los 40.000 por el porcentaje de las ventas de cereales. Ya tengo distribuido los otros ingresos según instrucción. Los otros gastos hago exactamente lo mismo. Cojo el total y lo multiplico por el porcentaje de las sopas. Cojo el total y lo multiplico por el porcentaje de los concentrados, cojo el total y lo multiplico por el porcentaje de los cereales. Y ¿qué tengo? Vean ustedes, ya tengo la utilidad neta antes de impuestos, pero aquí tengo, observen, aquí tengo utilidad y aquí tengo pérdida. Pero en términos globales, ¿verdad? En términos globales me da positivo, me da 860.000. Ya veremos en el capítulo 5, si Dios lo permite, si esto es rentable o no es rentable, digamos, en términos proporcionales. Pero eso es para costos a corto plazo, para toma de decisiones. Eso lo veremos con un poquito más de detalle en el capítulo 5, si Dios lo permite. Pero acá, bueno, entonces tenemos que aquí tenemos una pérdida. Como aquí aplicamos el 20%, la tasa de desempleo, el 20%, esa es la razón por la cual me obliga a que, aunque me dé negativo, si aquí, ojo, eso es importante, si la utilidad neta antes de impuesto, cuando es negativa, no se llama utilidad neta, sería pérdida neta del periodo, porque sobre la pérdida no se calcula impuesto de renta. Cuando el impuesto de renta es cuando hay impuestos, pero cuando tenemos pérdida neta aquí como resultado, acá, ¿verdad? Como resultado, pues obviamente no le calculamos, no tendríamos que calcular, porque no tendríamos aplicar la tasa. Eso tenemos que tener cuidado. Pero aquí, como es positivo, sí aplicamos la tasa. Por lo tanto, nos vemos en la obligación, aunque el resultado de pérdida, como en este caso, tengamos que calcular la pérdida sobre este valor, ¿no? Porque es parte del conjunto. O sea, si yo cojo aquí 800 por 160.000, ¿verdad? Y solamente aplicara aquí esto por el 20%. Entonces, esto por el 20%, que son esos 61.000. Esto por ay Dios, sí, esta cantidad por el 20% serían esos 125.000. Y aquí, si parto la misma línea, no, cuando hay pérdida es cero, porque no se calcula impuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo a la hora de sumar esto, más esto, pues obviamente no me va a dar el impuesto que calculé sobre la utilidad. Por esa razón nos debemos en la obligación de calcularle, ¿verdad? De hacer el cálculo acá, esto por el 20% para que ahora sí me cuadre, ¿verdad? Entonces es un cuidadito que tenemos que tener, una cuestión de instrucciones, seguir las instrucciones como tal. Y de esa manera, pues tenemos el estado ya aplicado para cada uno de los ejercicios, ¿verdad? Ahí, para cada uno de los ejercicios. Y ya el análisis vertical, pues ustedes ya saben cómo es, eso no voy a perder ahí a causar dolor de cabeza, ¿verdad? A estas alturas ustedes saben que es un análisis vertical y por lo tanto cómo se aplica. Bueno, entonces, este era el ejercicio 3. Alanis, se nos cortó Alanis, ¿verdad? Entonces, se salvó Alanis. Profesor, es que no sé, no me encendía la computadora, no entendía por qué. No, Y entonces hasta ahorita, pero ya creo que le seguí ahí más o menos.